Hacer todas las semanas el trotamundo de Simone Beauvoir. Así que, ¿por dónde nos quieres llevar hoy? Mira, te voy a tener que dejar mi apellido anotado como le hice hacer a Pablo para presentarme. Porque siempre, creo que es algo que tenemos en común, que siempre nos lo pronuncian absolutamente mal. Sí, o quizás deberíamos tener un seudónimo o algo para que no se le complique a nadie. Es Un apodo. francés, puede ser. es francés con rulos acá. Claro. Bueno, Claro. Pero, esta semana han pasado muchas cosas en todo el mundo en general. Pero particularmente hay algo que está golpeando muy fuerte en lo que vendría a ser en la región, en América Latina. Particularmente en Brasil en este momento. Y es una suerte de, podría decirse guerra narco, pero ya es como muy fuerte, ¿no? El operativo que en este momento la policía estaba llevando para llevar unas decenas de crímenes, ¿no? En todo lo que serían las calles de las favelas de Río de Janeiro. Son, son como... En este momento se contabilizan más de 130 bajas en este momento. Y son también al menos 80 detenidos en este operativo. Una suerte de operación que en este momento Brasil, en este momento, eh, está viviendo y se básicamente conmocionó a todo el país. Aunque, aunque en este acto también el presidente brasileño Lula da Silva también está promoviendo una suerte de ley contra el crimen organizado, como una fuerza de política de seguridad más embestida, podría decirse. ¿Ustedes han visto lo que ha pasado en esta semana en Brasil? y sí, bueno, que haya amanecido con tantos muertos en las calles, la verdad que fue algo impactante. Es impactante porque también describe una realidad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados en el cotidiano. Ujú. Yo creo que también tiene que... lo que pone de manifiesto es que cada país en particular, al margen del pensamiento que podamos tener a nivel general, tiene que tener una política de seguridad específica siguiendo ciertos protocolos. Yo creo que más allá de lo que fue para mí una masacre, porque la policía de Río de Janeiro en forma indiscriminada ingresó a las favelas, muchas veces se utiliza al narcotráfico, que lógicamente nadie está de acuerdo y queremos que se combata, pero muchas veces también se utiliza de excusa, y ahí es donde está la discusión que hay que dar sobre los alcances del poder de la policía, ¿sí? Una cosa es la policía siguiendo cierto protocolo para tratar de evitar un delito específico, y otra cosa es entrar directamente armado, hacer cualquier cosa, asesinar a gente, quizás o no inocente, no sé, pero eso lo tiene que determinar eventualmente la justicia, con lo cual me parece que el tema está en cómo se combate, en seguir un protocolo. También trazo el paralelismo con lo que pasa muchas veces en nuestro país, con la policía reprimiendo y demás, no siguiendo ciertos parámetros que previamente se establecieron justamente para que no haya atropellos. Así es. Y en ese sentido, quien en este momento vendría a ser el alcalde de Río de Janeiro es Eduardo Páez, del PSD, del Partido Social Democrático, que viene a ser como una suerte de centro derecha. Es un aliado Un confeso aliado, de Bolsonaro, eso hay que decirlo también. aliado Sí. de Bolsonaro. Con lo Y cual también hay cuestiones políticas, ¿no? Sí, obvio. O sea, esto implica mucho lo que es el movimiento de la seguridad en lo que es el estado de Río de Janeiro. Por esa razón también es que justamente esto viene siendo una política propia del estado de Río. Y en el estado en este momento también está controlado por el PSD. No, en realidad por el PL, el Partido Liberal, el partido del Bolsonaro, Claudio Bonfim.
y este operativo justamente se dio en el marco, ¿no?, de una acción contra un grupo criminal que sería el Comando Vermelho. Ujú. Pero la forma en la cual ascendió hacia lo que vendría a ser las favelas de Brasil, estamos hablando de que se violaron muchos protocolos para entrar y matar gente. Mataron a más de 100 personas. ¿De qué estamos hablando acá? Sí, tipo o- lo asimilaban un poco a la guerra que tiene Israel con Palestina, donde, bueno, nada. Es una Sí. masacre. Claro, es una masacre y no sé si también podría llamarse un genocidio, ¿no? Más o menos, pero. Igual, también te iba a hacer una pregunta si es que la guerra del narcotráfico ahí en Brasil, ¿esto ya era desde hace un montón de años o esto empezó a recurrir en la actualidad? Mira, es como muy difícil dar una ciencia cierta de cuándo comienza esta guerra contra el narcotráfico. Lo cierto es que el Comando Vermelho está en operaciones al menos desde los años 70. Estaba en operaciones al menos en ese momento. Ah, Durante... de hecho, nació en una alianza de criminales comunes y militantes de izquierda cuando ambos grupos estuvieron presos dentro de la dictadura militar de Brasil entre el 64 y el 85. bien. Y en ese momento también el grupo se fue fuertemente vinculado, ¿no?, en los años 80 con el narcotráfico, ¿no?, con la entrada de la cocaína en Brasil y también de aprovechándose, ¿no?, de los sectores Más más vulnerables. marginales Sí, claro. de Brasil. Recordemos, Brasil con las favelas es básicamente una de las zonas más desiguales que hay en todo el mundo. Brasil es uno de los países más desiguales de América Latina y podés ver en una misma ciudad como lo es Río de Janeiro, en una sola avenida que puede llegar a ser la Avenida Brasil, en un extremo tenés la parte más pobre, las favelas, más cercano a lo que vendría a ser los residuos sanitarios, la basura. Y por otro lado vas ascendiendo y cada vez, cuanto más te acercas a la costa, más ves edificios lujosos en la costa. No. Y todo lo que ves es un montón de barrios pobres Ujú. a medida que vas bajando por esa misma avenida. Por esa razón es como que al hablar de las favelas, ¿no? Sí, de la situación, es imposible no retratar también la propia historia que tiene Brasil con por ejemplo, lo que es la discriminación racial incluso. Las Claro. favelas surgen justamente, para la audiencia le estoy explicando, en el contexto de la eliminación de la esclavitud. Brasil, el último país en eliminar la esclavitud en 1880, cuando todos los países de América Latina ya lo habían hecho, y los pobres esclavos, ex esclavos, ya no tenían absolutamente nada. Por eso se instalan a vivir en las favelas. Y las favelas se construyen justamente en las partes aledañas de las ciudades. Y van creciendo por esa razón. Y Brasil en este momento está viviendo una crisis bastante fuerte. Ya lo hemos visto, ¿no?, las secuelas de lo que ha sido la pandemia y Bolsonaro, y justamente ahora en este momento se está tratando de recomponer un poco, pero todavía le falta. Yo creo que ahí también, por eso decíamos recién, al margen de esta situación en particular, hay que ver cómo se llega a ese lugar, la ausencia del Estado también, muchas veces que le da lugar a los grupos narcos y demás. Siempre decimos lo mismo, parece un ejemplo tonto, pero no lo es. Quizás una persona humilde, pero que tiene más posibilidades, quizás de estudiar, de alimentarse bien, por ahí conseguir un laburo, de tener un buen sistema de salud, no necesariamente tiene que recurrir al dinero fácil, en este caso del narco. Entonces ahí es donde también se pone de manifiesto la importancia, porque vos decís, me meto a la favela, porque hay mucha gente que lo piensa, me meto en la favela armado, le meto un tiro a cada uno de los punteros, de los que manejan la Sí. droga, qué sé yo, pero eso es una
es algo provisorio y algo que lógicamente no va al fondo del problema. Más o menos como lo hace Bullrich en este momento que está haciendo un show poniendo un montón de patrulleros en la frontera con Brasil. Totalmente. Cuando realmente no ataca el problema de raíz, que es justamente en un contexto totalmente neoliberal donde el Estado se deslinda de su responsabilidad, es ahí justamente cuando el narcotráfico avanza y entra en las economías sociales del país a suplir las necesidades donde el Estado últimamente no está llegando. Y Brasil es un ejemplo de cómo ha afectado mucho al narcotráfico. De hecho, en Argentina también, en este momento hemos tenido un gran avance del narcotráfico durante los últimos 2 años. Sin ir más lejos, el candidato de la Libertad Avanza estaba ligado con un narco. Sí, totalmente. Así que no podemos hablar mucho de narcotráfico sin ir más lejos, sin mirar a un Estado neoliberal en este momento deslindándose de todas las responsabilidades que tiene como Estado social. Por eso también hay que ver lo que está pasando en Brasil con mucha atención, porque justamente no se puede repetir el argumento, ¿no? de lo que ha declarado, por ejemplo, Patricia Bullrich en relación a todo esto de las organizaciones que se declaran narcoterroristas y cómo en Argentina se tiene que combatir esto con pura bala, como ella propone. Justamente porque no vas a solucionar absolutamente nada haciendo una masacre. Tal cual, la falsa premisa de la mano dura, que nadie explica de qué se trata, cuáles son los alcances, cuáles son las garantías y demás. Volviendo al caso de Brasil, muchos organismos de derechos humanos también pidiendo explicaciones, justamente por el proceder, ¿no? de la fuerza de seguridad. Así que, bueno, esto fue Brasil en este momento. Vos, Nachi, querías hablar de... Antes de eso, quería también mencionar que está habiendo muchas tensiones en lo que es en la zona de Venezuela. Perdón, esto es un tema medio de último momento. A ver, decime. No, que se han visto que las tropas estadounidenses se están movilizando. Se ha pedido también a las tropas de Trinidad y Tobago que se alisten. Y Maduro también llamó a la ayuda militar a Rusia. Con lo cual se muestra que están habiendo varios movimientos en la zona, demostrando que está habiendo un aumento en la tensión de lo que pueda llegar a surgir en ese lugar. Todavía no tenemos ninguna información de que haya habido algún estallido o nada, pero el hecho de que Estados Unidos empiece a movilizar sus tropas genera cierta tensión en todo lo que es el sector costero de Venezuela. Bien. Para seguir un poco de lo que viene siendo el resto del mundo en este momento, tenemos también otras actualizaciones, ¿no? de la guerra de Ucrania. Así es. Más que nada, se están, como para hacer un refresco de lo que está sucediendo en Ucrania. Ya sabemos que Rusia está invadiendo el territorio ucraniano. Más que nada, un poco contar cómo se está llevando adelante. Porque, para aquellos, bueno, más o menos que como para ir refrescando, para siempre hay gente nueva que se suma. A ver. Rusia puntualmente está queriendo tomar control sobre 2 oblasts, que para que se entienda mejor para nuestro tecnicismo serían como 2 provincias. A mí me gusta explicarlo de esa manera, creo que se entiende mucho mejor. Está queriendo... 2 regiones. Sí, 2 regiones que son similares a 2 provincias en nuestro país. Una de ellas es Donetsk y la otra es Lugansk. Son dos regiones que se encuentran al sudoeste de Ucrania, que intentaron independizarse de lo que es Ucrania debido a ciertas políticas rusofóbicas que se estaban llevando por parte del gobierno ucraniano, como fue la persecución de hispanos rusos y la prohibición de la habla rusa.
que, bueno, llevó a que se empiece a desatar el conflicto civil y Ucrania entró en una guerra civil que desencadenó en que estos dos grupos se terminasen queriendo independizar. Sí, se declaró su independencia de manera unilateral Sí, y también eso motivó, bueno, a que Rusia movilice... sí, a partir de que esa independencia es que esos grupos pueden pedir la intervención de otro país Sí. para la defensa de su territorio nacional. Y es con Y- eso que se agarra Rusia para poder ingresar en el territorio de Donetsk y Luhansk. Bueno, cuestión que ahora Sí. se han dado unas nuevas actualizaciones, que es que dentro de lo que es el territorio de Donetsk, que es uno de los sectores más conflictivos de esta guerra, donde más digamos, tiros se están intercambiando, se está llegando próximamente, o está ya muy pronto, que dos grandes ciudades, dos ciudades gemelas, son dos ciudades que están una al lado de la otra, al norte de lo que es al este de lo que es la ciudad de Donetsk, principalmente, que son la ciudad de Pokrovsk y Mignora. Son dos ciudades que defienden lo que sería el franco suroeste de Donetsk, o, o el franco sur de lo que sería Ucrania. ¿Qué significa esto? Que si esas dos ciudades caen, caería ese franco y daría un espacio libre a que las tropas rusas podrían seguir ingresando aún más en lo que es el territorio de la región de Donetsk, dejando así solamente a dos ciudades, o podríamos decir tres ciudades importantes, que una es Konstantinivka y la otra es Severodonetsk, sí, creo que se llama así por el nombre del río, o Sivex. Un poco me las confundo, son todos... No, bueno, también leer esto en ucraniano es un poco difícil, Sí, pero para hacer un resumen de todo esto, lo que dice Nacho es que si, si Rusia sigue avanzando, puede llegar incluso más lejos dentro de lo que es estas regiones. Está muy siendo contenido. particularmente esta región, que es la que está haciendo por la cual se está peleando, que es la zona de Donetsk, y que se desataría que después se centrase lo que es el conflicto en la zona de Konstantinivka y dejando también libre la retaguardia para que esta ciudad termine de ser totalmente... Anexada, No, primero invadida. no, perdón, lo que estoy explicando es que al caer uno de los flancos, lo que le permite a las tropas rusas es avanzar por uno de los flancos y rodear la ciudad, y eso genera que las líneas de suministro caigan y por lo tanto la ciudad que se pone en un riesgo estratégico, lo cual obliga a que las tropas ucranianas tengan que retroceder a otra línea de defensa donde puedan mantener esas líneas de suministro. Sí. Perdón. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Al caer eso también genera como un efecto en cadena que debilita todo el frente, y eso le permite a lo que es Ucrania, a lo que es Rusia, avanzar sobre todo el territorio que está faltando de Donetsk, lo cual podría llevar a que a no mucho tiempo Rusia complete sus objetivos militares dentro de lo que es Ucrania. No significa que se vaya a detener, ¿no? Pero por lo menos habilitaría que Rusia podría plantearse un alto al fuego, suponiendo que Una vez que ya se ocupa todo el territorio Claro. Que que tenía- tiene en disputa, tiene supuestamente en disputa o que está reclamando esta república. Más que nada, se calcula más o menos que la ciudad esta que acabo de mencionar caería en 1 o 2 días. Y también hay que tener en cuenta que dentro de un mes ellos empiezan la región fría, o sea, lo que es el invierno. Los inviernos de Ucrania son inviernos bastante duros, donde nieva, hay heladas. sí. A tal punto que el piso se congela tanto que los vehículos de asalto pueden avanzar por el piso congelado, pero mientras se dan esos intercambios de época hay mucha nevada, mucho lodo Sí. que es difícil transitarlo, con lo cual... Igual los rusos también están muy preparados para el invierno. En ese No, sí, sentido. es su territorio, digamos. O sea, no hay que subestimar a los rusos en ese Sí, sentido. pero bueno, avanzarlo por campo traviesa se vuelve mucho más difícil, no por ciudad, que ya ahí cambia, por ahí en un territorio más de ciudad, como los que estoy hablando de estos enfrentamientos que se están dando ahora por ciudades particularmente, por ahí sí se da, por lo cual se estima que estas ciudades no llegarían al próximo verano. Con lo cual
les queda una temporada a que caen estas ciudades y si todo va bien, por ahí dentro de un año se pueda llegar a un alto a fuego. Podría ser el final de esta guerra también. Sí, pero bueno, si no, Rusia no da el brazo a torcer y, por ejemplo, lo que ahora está haciendo es habilitar lo que son los Tomahawk, que son misiles de largo alcance, que le va a permitir ahora a Ucrania poder llegar a objetivos más alejados. Son cuestiones que en un principio Estados Unidos, para que no se dé esa escalada, no quiso llevar adelante, pero ahora está como soltándole un poco la mano porque está viendo que esto se le está yendo de las manos también. Sí. Es interesante analizar todo esto porque a nivel geopolítico uno dice nosotros desde acá, desde el sur, qué implicancia tiene en nuestra economía, nuestros recursos naturales y demás. Estamos viendo el alineamiento de nuestro presidente con Donald Trump también. Todo tiene que ver con todo. Sí, obvio. Nosotros, llegado el caso, también deberemos tener cuidado, ¿no? Y ni siquiera sabemos hasta qué punto Donald Trump se alinea con uno u otro. Exactamente. Por eso también es como que... Es confuso. Nosotros estamos ahí. Creo que en ese sentido también incluso nos afecta a nivel económico. Sí. En su momento, cuando hubo una guerra, cuando empezó la guerra de Ucrania, el precio del trigo se disparó. Exacto. Y a pesar de Argentina ser uno de los principales productores de trigo en el mundo, justamente fue uno de los lugares donde más se sintió el aumento del precio del trigo entre el 2022 y 2023. Si es que Ucrania producía, producía el 70% del trigo que se exportaba después a Europa. Además Así nosotros es. que exportamos un montón de cosas en periodos de guerras o mismo Sí. cuando fue la pandemia, generalmente las economías tienden a cerrarse, con lo cual los países exportadores como es el nuestro también pierde esa capacidad de acumular reservas y demás a través de esas ventas. Así que todo tiene que ver con todo y en un mundo tan globalizado y tan geopolíticamente pensado, me parece que también es importante. Hoy hablábamos el tema de Brasil, cómo, digamos, en su momento a través del Mercosur, hacerte fuerte también como región es importante. Sí. Porque creo que hoy en día un país solo queda a la deriva. Entonces me parece que aliarse, tener buenos vínculos y ser Sí. fuertes como región, me parece que nos daría eventualmente mayor protección. Eso me da pie para el siguiente tema que en este momento estoy abordando, que es una elección, pero no una elección nacional, es una elección parlamentaria, podría A ver. decirse, de Europa. Pero, País- ¿y podría hacer un pequeño aporte? A ver. Bueno, acá un pequeño aporte de nuestro amigo Fernando Canale, que le mandamos un saludo enorme. Dice que el huracán Melissa borró un pedazo de Jamaica, un pequeño, recordatorio de lo que pasó, creo que hace menos de 4 días, más o Sí. menos, ¿no? Sí. Hacer ese pequeño aporte en América, pero nada, continúa. Yo quería hablar un poco de Países Bajos, que tuvo elecciones parlamentarias en este miércoles y salió electo una figura nueva dentro de lo que vendría a ser el esquema parlamentario. Rob Jetten del partido D66. Un hombre de 31 años, bastante joven, que vendría a ser del partido más como socioliberal dentro de lo que es Países Bajos, un partido más de centro, Bien. que también además está en pareja con un deportista argentino, o sea, es abiertamente LGBT y Q+, y está también abriendo la posibilidad de una coalición con los partidos de centro, izquierda e izquierda. Bueno, hoy hablábamos un poco también de los discursos radicalizados. Sí, Yo creo que una cosa es el discurso y otra cosa es el alineamiento político. Yo creo que se necesitan consensos, porque Sí. hoy con ese discurso radicalizado, emparentándolo con lo que es Argentina, hoy no puedes gobernar un país con un 30%, con lo cual necesitas esos consensos. Creo que este es un claro ejemplo de una persona que, si bien tiene cierta ideología, va a tener que negociar, porque la política también tiene que ver con eso. aparte de que, bueno, lo que tiene que ver en las elecciones parlamentarias, no gana siempre la misma persona dentro de un esquema
de gobierno, sino aquel que puede llegar a formar coaliciones. Exacto. El parlamento funciona así. En general, el sistema parlamentario lo que vos buscás es generar cierto consenso con un bloque que te apoye en general. Y en lo que fueron estos 3 años que estuvo gobernando el partido de extrema derecha, el PVV, el Partido por la Libertad, como se conoce en Países Bajos. Ah, mira, no es original el nombre de la No, libertad para avanza. nada. Ese existe desde el año 2006. Ajá. Pero este tiene más una tendencia como de nacionalismo, populismo de derecha, Bien. anti-islam, anti-inmigración, euroescepticismo muy fuerte también. Lo cual es irónico, siendo Sí, que ¿no es Países libre? Bajos está la sede de la Unión Europea. Ajá. Y que Geert Wilder había sacado en las elecciones anteriores gran cantidad de votos, pero no pudo conformar gobierno, por ende tuvo que negociar nuevamente con otro partido para poder llegar. El Partido Popular de la Libertad y la Democracia, que vendría a ser como un PP en España, podría Claro. decirse, una centro derecha, podría decir, un liberalismo conservador. Lo que hicieron fue conformar el gobierno, pero al ver que en este momento no estaban siendo estaban siendo muy renuentes a aceptar la agenda anti-inmigración, simplemente abandonaron la coalición, abandonaron el gabinete de gobierno y se fueron. Y fue necesario llamar a otras elecciones por todo este boicot que Geert Wilders se estaba ocasionando dentro del gobierno. A pesar de no haber sido electo primer ministro, porque de hecho no logró consolidarse como tal, sí logró boicotear de alguna forma al gobierno que pudo conformar en su momento, porque no le estaban aprobando lo que él quería, que era, tenemos que restringir la migración. Y al momento de ver estas elecciones, lo que podemos ver es justamente que no solamente se estaba pudiendo generar esta agenda de gobierno propuesta por el ultraderechista, sino que también no se estaba logrando generar un consenso, ¿no? con los demás partidos para que les voten los proyectos en este caso. Y ahora en estas elecciones lo que vimos es un candidato más joven, en este caso representa más como vendría a ser un cambio, una transformación, pero dentro de lo que es los parámetros de Europa en general. Un mayor acercamiento a Bruselas, irónicamente, bueno, están en Bruselas, así que más cercano a la Unión Europea, pero también con la necesidad de establecer consensos con los otros partidos para poder llegar a justamente gobernar. Ni más ni menos. ¿Qué más podemos decir en este momento de lo que vendría a ser la sede, ¿no?, de la Unión Europea? Porque justamente lo que pasa en esta elección repercute en todo lo que es Europa en sí. Yo creo que el sistema establecido está en crisis totalmente, mismo la Unión Europea, con lo cual cuando vos te das cuenta que lo que estaba establecido no está funcionando, ahí es donde surgen estos grupos que son disruptivos y empiezan a buscar otras cosas y la gente se suma automáticamente, es lógico. Y además una sociedad tan conservadora, nosotros hablamos del Partido Liberal de allá y hablamos del Partido Liberal de acá, ponele, que ahora se usa la libertad. No es lo mismo la libertad nuestra de un país tercermundista, con todas las cuestiones buenas que tenemos, no es lo mismo hablar de libertad acá en Sudamérica que hablar allá en Países Bajos y demás. No. Así que también las acepciones hay que analizarlas en el contexto. No, claro. Lo que sí vemos es como... Es curioso que estas nuevas extremas derechas utilicen la palabra libertad para definir a sus partidos. Y además las derechas encuentran mucho, que ahí creo que está la cuestión, encuentran mucha aceptación en personas que están disconformes con otro partido que por ahí, porque muchas veces, ¿qué decimos nosotros?
tus intereses no los va a representar la ultraderecha. Los intereses de la gente por ahí. Hoy hablábamos de la gente que vive en las favelas, que vienen de lugares humildes y demás. Creo que el éxito de esa ultraderecha es conseguir el apoyo no solo de los sectores beneficiados por esas políticas, si se quiere, sino de sectores perjudicados, que sin embargo lo bancan y lo votan. Creo que ese es el mayor éxito que tiene. Sí, porque de hecho no hubo una diferencia muy circunstancial entre los votos del D66 con el PBB. El D66 sacó 1.763.615 votos, mientras que el PBB sacó 1.748.460 votos. Ambos suman 26 escaños. El D66 sacó un porcentaje ligeramente mayor, pero una diferencia mínima de votos. Claro. Y el resto de partidos sacó porcentajes medianamente similares. O sea, está dividido el Parlamento. Así, Como acá el Congreso casi que está dividido, hay también el Parlamento. ponerle que sí, ponerle que es como hay muchas fuerzas de gobierno en este momento, muchos partidos que pueden llegar a conformar parte de la coalición. En este momento necesita establecer consenso con los socialdemócratas, con los verdes, por lo menos para poder llegar a encontrar una suerte de mayoría, ¿no? en el Parlamento. Y a su vez tiene que tratar de construir esas alianzas y mantenerlas para poder mantenerse. No es como acá que cuando vos elegís al presidente ya está. En este caso no es todavía el primer ministro, sino que es el más probable a que se ratifique como primer ministro. Rob Jetten probablemente logre justamente llegar porque él es más probable de formar un consenso que Geert Wilders de la extrema derecha. Así que justamente viene a ser el panorama en Países Bajos. ¿Qué les parece entonces? ¿Cómo? Perdón. No, digo, ¿qué les parece entonces? ¿No? Dentro de lo que estamos viendo también en Países Bajos se está viviendo una crisis política interesante, pero aún así el partido por la libertad logró llegar segundo en esta elección, con una diferencia mínima de votos. Sí, por lo que estaba leyendo se estimaba como que el presidente era como un Trump, ponele, ¿no? Era un estilo así. No el presidente, primero porque es primer ministro, Sí, perdón. pero de hecho ni siquiera llegó a ocupar el cargo, sino que integró al gobierno, pero no lo ratificaron como tal, no lo querían a él como primer ministro. Ahora va a ocupar la oposición, va a ser el líder de la oposición, figura que se siente bastante cómodo en ese momento, porque justamente no se puede ser antisistema si estás al frente del gobierno. Yo quería profundizar un poco con respecto a la noticia de Venezuela. A ver. No, más que nada que se le consultó directamente a Trump al respecto y si había planes de invasión del territorio venezolano, y él negó todo rotundamente, diciendo que no está en sus planes invadir territorio venezolano. Sí tienen en la mira objetivos del narcotráfico, diciendo que ya en las últimas semanas han estado derribando diferentes botes en mar venezolano, pero dicen que ahora van a intentar derribar objetivos en tierra del narcotráfico, no de objetivos militares venezolanos. Sí, siempre bajo el argumento del narcotráfico Sí. es un buen motivo para utilizar la violencia. Sí, está todo, o sea, y es como que se agarran de eso, no deja de ser algo que genere tensiones, como ya lo hemos dicho, las tensiones se siguen manteniendo desde que Estados Unidos ha empezado a realizar estos movimientos militares, y es como ustedes dicen, en nombre de la libertad. Hoy contra el narcotráfico Sí, aprovechan, antes contra el comunismo, Sí. después contra la subversión. Siempre encuentran una palabra para justificar. Así es. Bueno, eso fue Trotamundos. Ujú.